Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a su canal Apología Adventista, donde se hacen estudios sólidos y profundos de la palabra de Dios. Queremos invitar a nuestros amigos y hermanos que aún no se han suscrito al canal, que puedan suscribirse, darle like a los videos, comentar, compartir este material por todas las plataformas de mensajería, redes sociales, y así puedan ayudar a este ministerio de esa manera para que la verdad presente se pueda expandir a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Hay muchas personas que desconocen rotundamente esta clase de materiales, esta clase de tema, así que felicito a los hermanos que están pendientes de los videos que se suben a este canal, porque yo sé que muchos hermanos han sido bendecidos con este material, gracias a nuestro Padre Celestial, porque nos permite usar este medio para llegar hasta sus hogares. Así que, hermanos, en esta ocasión queremos hacer un estudio profundo de un texto bíblico y al mismo tiempo queremos hacer apología. Queremos refutar algunos errores de interpretación bíblica de un video que me mandaron sobre un pastor. Así que vamos a orar para que Dios dirija el estudio de su palabra. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias por tu palabra, gracias porque nos permites en esta ocasión poder llevar tu palabra a través de este medio. Bendice a nuestros amigos y nuestros hermanos que van a escuchar este mensaje, que puedan quedar llenos de conocimiento, tanto intelectual como espiritualmente. Santifica nuestro corazón y nuestra mente para que podamos estar atentos a tu palabra y podamos ser edificados con la sana doctrina. Danos discernimiento para que podamos asimilar tu palabra. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos. Me mandaron un video sobre un pastor de que hacía una mala aplicación y explicación de un versículo que encontramos en Judas capítulo 1, versículo 9. Noten cómo dice aquí el apóstol Judas. Leámoslo. Dice así: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición, sino que dijo: el Señor te reprenda. La pregunta que lo queremos hacer en esta ocasión es: ¿quién es el arcángel Miguel? ¿Y por qué el diablo disputaba el cuerpo de Moisés? No es un cadáver. El diablo no disputa cadáveres. El diablo estaba disputando el cuerpo de Moisés. La pregunta es: ¿por qué lo estaba disputando? Es interesante que solamente hay otro lugar en la Biblia donde se usa este mismo modismo, donde se dice: el Señor te reprenda. ¿De dónde Judas toma prestado este modismo? Lo toma de Zacarías capítulo 3, versículo 1 al 2. El contexto de ambos modismos es diferente, pero es el mismo modismo. En Zacarías capítulo 3 vemos de que Israel había caído en apostasía y se había arrepentido. Y Josué, que es el sumo sacerdote, está representando a Israel arrepentido. Satanás no le importa que su pueblo se arrepienta. Satanás estaba acusando a Josué. Y noten cómo Jehová responde a Satanás. Zacarías capítulo 3, versículo 1 y 2 dice: luego me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. De paso, el ángel de Jehová es una teofanía en el Antiguo Testamento. Representa a Cristo. Cuando Moisés escuchó la voz del ángel de Jehová y estando delante de la presencia del ángel de Jehová, en Éxodo 3, dice que se postró delante de Jehová, porque el ángel de Jehová es Cristo, es una teofanía. Hay mucha información respecto a esto, pero en esta ocasión no queremos hablar específicamente del ángel de Jehová. Estamos analizando aquí el modismo que se usa. Noten cómo dice: luego se me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante de Jehová, mientras el Satán estaba a su mano derecha para acusarlo. Entonces dijo Jehová a Satán. Noten cómo dice Jehová.
Jehová te reprenda. Si ustedes notan, aquí hay dos Jehová. Dice Jehová a Satán, Jehová te reprenda. Satán, Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Es porque Israel se había arrepentido. Pero noten que aquí hay dos Jehová. Un Jehová le dice a Satanás, Jehová te reprenda. En Judas capítulo 1, versículo 9, encontramos de que el arcángel Miguel, que es el nombre de batalla de Cristo, está diciendo, el Señor te reprenda. Cristo es el arcángel Miguel. Cuando decimos que Cristo es el arcángel Miguel, no estamos diciendo que sea un ser creado. El arcángel y Miguel solamente es un nombre apelativo. El nombre de batalla de Cristo cuando sea en conflicto con algún cabecilla de Satanás o con Satanás mismo. Arcángel es del griego el jefe de los ángeles y Miguel del hebreo. Es una pregunta que significa ¿quién es como Dios? Cristo es el único que es igual a Dios y Cristo es el jefe de los ángeles. Cuando decimos Arcángel Miguel, esta no es una interpretación única de los adventistas. Aún la creen comentaristas protestantes como Matthew Henry, aún comentaristas judíos, historia y patrística judía, y muchos padres de la iglesia también creían de que el Arcángel Miguel es Jesús. Aunque esta enseñanza la compartimos con los testigos de Jehová, la diferencia de los testigos de Jehová creen de que Cristo es un ser creado. Los adventistas no creemos que Cristo sea un ser creado, ni tampoco creemos de que sea un ángel. El término arcángel significa jefe de los ángeles, porque lleva el prefijo arge, jefe de los ángeles. Y Miguel, que significa el que es igual a Dios o quien es igual a Dios. Es una pregunta desafiante. Por eso es que si nosotros conectamos Judas 9 con Zacarías 3:2, estamos divisando aquí que Cristo, el primer Jehová, le dice a Satanás, Jehová te reprenda, el Señor te reprenda. Es el mismo modismo. Ahora, sobre la interpretación de este texto, han habido dos posibles interpretaciones. Queremos analizar en este estudio por qué Satanás estaba disputando el cuerpo de Moisés y al mismo tiempo queremos refutar las falacias argumentativas de este pastor que vamos a ver a continuación, falacias argumentativas en contra de los adventistas del séptimo día, cosas que no son ciertas, por eso es que nosotros le llamamos falacias argumentativas. Sobre este tema o sobre la interpretación de Judas 9, han habido dos posibles interpretaciones. Primera, que Satanás estaba impidiendo la resurrección de Moisés. La otra postura es que Satanás quería el cuerpo de Moisés para que la gente le rindiera idolatría, porque Moisés era un gran paladín y la gente lo quería idolatrar. Ahora, los únicos que se inclinan por la primera postura, o sea, que Satanás estaba impidiendo la resurrección de Moisés, somos los adventistas del séptimo día. La mayoría de protestantes, y lo investigué esto, se inclinan por la segunda postura, de que Satanás quería el cuerpo de Moisés para que la gente le rindiera idolatría, darle idolatría a Moisés. Ahora, vamos a ver el siguiente video. El siguiente video, este pastor protestante dice falacias argumentativas que no son ciertas en contra de los adventistas. Y quiero decirles, amigos y hermanos, que no son adventistas del séptimo día y van a ver este video. Si ustedes no quieren quedar en ridículo o no quieren que alguien les refute un error o una falacia argumentativa, quiero que investiguen primero antes de asegurar algo. Quiero que nunca vayan a argumentar algo sin fundamento. Siempre vayan a investigar si es cierto o no eso. Esto que dice este pastor en este video es erróneo.
Este pastor dice en este video de que creer la primera postura de que Satanás estaba impidiendo la resurrección de Moisés, esta es una herejía, dice él, y que es una barbaridad, porque nosotros, y lo insinúa, no lo dice con nombre, pero lo insinúa, que nosotros los adventistas seguimos esta interpretación y esta herejía porque se le inventó Elena G. de White. ¡Qué tremenda falacia! Por eso es que les digo, hermanos, antes de hacer un video, investiguen primero si es cierto o no. Hay muchas personas en estas comunidades religiosas que repiten como loro lo que dicen sus líderes. No tienen ni tan siquiera la fuerza o la voluntad para poder contrarrestar o inquirir a estos falsos maestros para poder saber si lo que están diciendo sea cierto o no. O sea, siempre que veo yo estas muchedumbres que creen todo lo que dicen sus líderes, lo que se me viene a la mente siempre es lo que dice Apocalipsis 17, que todas las naciones están embriagadas con el vino de Babilonia. O sea, hay un sueño espiritual en el cristianismo apóstata que nadie se atreve a investigar, inquirir, oír las dos partes, oír los dos argumentos, las dos posiciones, para ver si eso es cierto o cuál tiene más peso. Este pastor dice falacias en este video. Escuchémoslo. Pero el otro problema que yo encuentro con esta teoría que enseña que Satanás quería el cuerpo de Moisés para que no resucitara, es que detrás de eso hay otro error doctrinal más, porque algunos de los maestros que enseñan esta teoría lo hacen así porque creen también que Moisés resucitó ese mismo día de su muerte y ascendió al cielo. Y habla en específico de los seguidores de una señora que hace 2 siglos aproximadamente, basándose en algunas falsas profecías sobre el advenimiento de Cristo, fundó su propio movimiento enseñando ciertas cosas heréticas, y fue ella quien predicó la teoría que Moisés resucitó justo después de su muerte y que Dios lo llevó al cielo resucitado y con un cuerpo glorificado. Eso obviamente es una herejía, porque la Biblia no dice eso ni da pie para creer semejante barbaridad. Más bien, la Biblia da evidencia de lo contrario, porque la palabra dice en Deuteronomio 34:6 que Dios mismo enterró a Moisés en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Por favor, note que la Biblia dice textualmente que Dios enterró a Moisés en un lugar que nadie supo, e incluso el que terminó de escribir el libro de Deuteronomio, quizás años después de aquel evento, dice que todavía hasta ese momento nadie conocía dónde Moisés fue sepultado, lo cual da a entender que Dios lo sepultó. Si lo sepultó es porque no lo resucitó en el momento, y también se sabía en esa época que él estaba sepultado en un lugar donde nadie sabía, y no se creía en ese tiempo la barbaridad que salió hace algunos siglos, que Dios hubiera resucitado a Moisés luego de su muerte. Ahora bien, ¿sabe usted por qué se creó esa teoría herética de la resurrección y ascensión de Moisés? Sucede que la misma persona que originó esa herejía es la misma que inventó también la falsa doctrina del sueño y la aniquilación del alma, que enseña que el infierno no existe, que el alma del pecador no va al infierno, sino que solo se aniquila, y que el alma de los justos se duerme luego de la muerte hasta que sea el día de la resurrección. Y como ella y algunas personas creen semejante falsa doctrina, digamos que les chocó teológicamente cuando leyeron en el Nuevo Testamento que Moisés apareció junto a Elías en el monte de la transfiguración, y como ellos no creen que el alma es inmortal o que el alma de los justos vaya directamente a la presencia de Dios al cesar el cuerpo, pues inventaron que quizás Moisés resucitó para poder darle explicación al hecho de ver a Moisés en el monte de la transfiguración hablando con Jesús, y obviamente no estando dormido hasta la resurrección como algunos hubieran pensado. Mi estimado hermano, permítame decir entre paréntesis que el alma ni se duerme ni se aniquila, sino que justo después de la muerte el alma va a su destino eterno, como explicamos en un video que hicimos sobre este interesante tema. Notaron, hermanos, claramente, este pastor está diciendo, lo está insinuando, que la interpretación de que Satanás estaba disputando o impidiendo la resurrección de Moisés es un invento de Elena de White. Es tremendo, hermanos. La otra falacia que dijo este pastor
es de que nosotros, noten que lo está insinuando, sabemos de que los adventistas de los adventistas está hablando, hermanos. Sabemos de que los adventistas somos los únicos que enseñamos esto. Él dice que nosotros seguimos a una señora que puso fechas y profecías para el advenimiento de Cristo. Esto es una falacia argumentativa. Por favor, amigo y hermano que no es adventista, tenga cuidado con el material que esté escuchando en las redes sociales. Elena de White nunca puso fechas ni profetizó la venida de Cristo. Esto es una falacia de los haters o de los enemigos de la iglesia adventista que publican material apóstata en las redes sociales. Elena de White nunca puso fechas ni profetizó profecías para la segunda venida de Cristo. Quienes hicieron eso fueron los mileritas. ¿Quiénes eran los mileritas? Los mileritas, hermanos, eran un movimiento comandado por Miller, y este movimiento estaba compuesto por todas las religiones existentes en esta época. Habían anglicanos, metodistas, bautistas, de todas las comunidades religiosas que se unieron a la proclamación de Miller de la pronta venida de Cristo. O sea, los milleritas eran los que profetizaron fechas. La iglesia adventista, ni Elena de White, bueno, Elena de White para esta época era una joven que provenía de una iglesia metodista. O sea, Elena de White se unió después, mucho tiempo después, a la proclamación del mensaje que predicaban los milleritas. Pero hermanos, Elena de White nunca profetizó fechas. Estos fueron los milleritas. La iglesia adventista aún no existía. La iglesia adventista vino a existir como movimiento, como organización religiosa, hasta 1863, cuando la iglesia adventista fue organizada en Michigan. Pero esta es una falacia argumentativa la que dice este pastor, que nosotros seguimos la interpretación de Judas 9 de esta señora, dice él, de algunos siglos anteriores, que ella profetizó profecías del advenimiento de Cristo. Es una falacia. Otro tema que me llamó la atención cuando este pastor hablaba es de que sostenía que el acontecimiento de Moisés, cuando se apareció en el monte de la transfiguración junto con Elías y hablando con Cristo, lo que me llamó la atención que este pastor dice que fue el alma de Moisés que se apareció allí hablando con Cristo. Y también él decía en este video, si ustedes pudieron notar, que él dice que el alma es inmortal. Es tremendo, hermanos. Ahora, vamos a refutar este corto video con la sola escritura y vamos a demostrar de que nosotros no sacamos interpretaciones de los escritos de Elena de White. Sin Elena de White o con Elena de White, nosotros podemos sostener nuestras creencias y doctrinas con la sola escritura. Por eso les digo, hermanos, antes de decir algo en contra de los adventistas, por favor, hermanos, asegúrese bien las fuentes de donde está tomando esa información, porque recuerde que los adventistas del séptimo día estudiamos y más de alguno le va a refutar. Recuerde que los adventistas conocemos perfectamente bien la Biblia, así que piénselo dos veces antes de atacar a la iglesia adventista y su doctrina. Lo que dijo este pastor en este video es una falacia. Nosotros no seguimos a Elena de White. Nosotros no sacamos interpretaciones de Elena de White. Y tampoco Elena de White puso fechas ni profecías para la segunda venida de Cristo. Estos fueron los milleritas. Ahora, vamos a ver en este estudio, hermanos, de que este pastor lo que hace es tergiversar las escrituras para enseñar un error doctrinal. Él dice que los adventistas enseñamos errores doctrinales y barbaridades solamente porque creemos de que el diablo estaba disputando el cuerpo de Moisés porque impedía la resurrección. Él dice que esta es una herejía porque el alma es inmortal y fue el alma de Moisés que se apareció en el monte de la transfiguración. Iniciemos para refutar este video, hermanos. Hermano,
falta de conocimiento de este hermano. Gran falta de conocimiento. Y quiero decirles, hermanos, esta apología sobre este video lo estamos haciendo en la esfera doctrinal. O sea, no estamos atacando a la persona, no que estamos atacando sus errores teológicos. Y lo vamos a atacar a la luz de la palabra de Dios. O sea que es bien importante que entendamos esto. O sea, no estamos atacando a la persona, sino que estamos atacando sus errores doctrinales, ya que él se metió con la iglesia adventista. Ahora, gran falta de conocimiento de este hermano. Falta de conocimiento. ¿Dónde está el error primario? De conocer lo que es el alma. Cuando alguien desconoce lo que significa alma en la Biblia, es que llega hasta conclusiones erróneas de que el alma es inmortal. Es interesante, hermanos, que la palabra alma, por lo menos, hermanos, antes de subir este video, búsquense una gramática, un diccionario griego y hebreo, para que puedan buscar las palabras y la gramática. ¿Qué significan las palabras? La palabra alma solo es un vocablo en hebreo, que es nefesh, y en griego sujeb. Este es un vocablo que aparece 755 veces en el Antiguo Testamento y que significa ser viviente, persona o vida. La primera vez que se menciona la palabra nefesh, refiriéndose al hombre como ser viviente, es Génesis 2:7. Y en ninguno de estos casos se dice que el alma sea inmortal. O sea, el alma es la persona en sí. La persona en toda su entereza es el alma, así como usted y yo en este momento somos alma. O sea que no es que tengamos un alma, sino que nosotros en sí, vivos, la persona viva, somos un alma. Lo interesante que es que la palabra alma también se aplica a los animales. Los animales también son nefesh, que significa ser viviente. Aunque es la misma palabra en hebreo, nefesh, ser viviente, los animales no son hechos a imagen de Dios, pero es la misma palabra, nefesh, que significa ser viviente. Ustedes pueden buscar esto en una concordancia Strong y van a ver de que nefesh se puede aplicar a los animales y a las personas. Los animales son nefesh, alma viviente, y los seres humanos vivos son nefesh, almas vivientes. Y en ninguno de estos casos se dice que el alma sea inmortal. La inmortalidad es un atributo que solamente proviene de Dios. Solamente Dios es inmortal. Aunque nosotros somos hechos a imagen de Dios, pero nosotros no somos Dios. Solamente Dios es inmortal. Les voy a mostrar dos textos bíblicos donde la palabra alma o ser viviente o persona es lo mismo en el idioma hebreo y griego. Por ejemplo, Romanos 13, versículo 1 dice, esto lo voy a leer en la Reina Valera 1960, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Note, Pablo dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Pero Pablo dice, sométase toda persona. Busque un diccionario Strong y vea la palabra persona aquí es suje, el equivalente a nefesh, alma viviente o ser viviente. La Biblia textual, noten cómo traduce Romanos 13:1. Sométase toda alma, porque persona y alma es lo mismo. Sométase toda alma a las autoridades y gobernantes, porque no hay autoridad sino de Dios y las que existen por Dios son instituidas. Alma, ser viviente, o persona, o vida, porque en la sangre está la vida, es nefesh, persona, ser viviente. O sea, no es que tengamos un alma que sale de nuestro cuerpo cuando morimos. Lo que sale de nuestro cuerpo es el aliento de vida,
Es el soplo de vida, que no es el alma, sino que es la facultad de vivir. Eso lo dice Salomón en Eclesiastés 12:1. Vean léxicos griegos, búsquese un diccionario Strong para que vea la gramática de las palabras. Nefesh y Suje es alma viviente y ser viviente, o sea que el ser humano completo, vivo, en cuerpo, vida, respirando, consciente, es un alma. La persona en sí es un alma. Inclusive hasta usamos modismos. Eran las 12 de la noche y ninguna alma vi en la calle. La Biblia dice hay que ganar almas. No está diciendo que hay que ganar fantasmas o cuerpos incorpóreos. Cuando Salomón dice el que gana almas es sabio, se refiere al que gana vidas, el que gana personas. Alma es así como usted y como yo. Mientras que este pastor está diciendo que el alma es inmortal. La inmortalidad es un atributo exclusivo de Dios. Nadie es inmortal. El alma muere. Inclusive antes de que Adán y Eva cayeran en pecado, eran almas vivientes con una inmortalidad condicional. Porque para vivir ellos eternamente tenían que hacer uso de un árbol de la vida. Porque después de que pecaron, fueron sacados del jardín del Edén para que no comieran del árbol de la vida y fueran pecadores inmortales, porque el árbol de la vida preservaba la inmortalidad. O sea que la inmortalidad no es algo propio e incorpóreo de la creación de Dios. La inmortalidad solamente se puede obtener en Cristo, el único inmortal. En ninguna parte de la Biblia se enseña de que el alma sea inmortal. El único inmortal es Dios. Inmortal significa que no puede morir. La inmortalidad solamente se consigue en Cristo. Dice la Biblia que nosotros buscamos la inmortalidad. Dice Romanos 2:7 y 8. Seremos inmortales hasta que Cristo venga por segunda vez y recibiremos esa inmortalidad. O sea, es un error decir de que nosotros tenemos un alma. Esta es una teología griega y platónica de las religiones de misterio antiguo que creían de que el alma es inmortal y que el ser humano tiene un alma. Nosotros no tenemos un alma, somos un alma y esa alma muere. Cuando nosotros morimos, el alma dejó de existir porque el alma es la persona. Dice Ezequiel 18:4, el alma que pecare, esa morirá. En el griego dice, la persona que pecare, esa morirá. Comparen Biblias y van a ver de que la palabra alma o persona o ser viviente es la persona en sí, el ser viviente. Ahora, aquí les voy a dejar un video, hermanos, el enlace de un video para que ustedes puedan ir a ver en un estudio profundo qué es el alma, si es verdad que es inmortal o cuándo es que vamos a recibir esa inmortalidad y qué es lo que sube a Dios cuando los morimos. Aquí les dejo ese estudio para que lo puedan examinar. Ahora, hermanos, haciendo eso como introducción para ver dónde está el error de este pastor, de esta interpretación que hace, vamos ahora a ver el estudio en sí. ¿Por qué es que el diablo disputaba el cuerpo de Moisés? No es el cadáver, dice el cuerpo de Moisés. Ahora, vamos a ver si es errónea la interpretación adventista de sostener de que el diablo disputaba el cuerpo de Moisés porque estaba impidiendo la resurrección. El pastor dice que esta es una herejía. Entonces vamos a demostrar bíblicamente que los adventistas del séptimo día tienen una interpretación muy sólida y profunda sobre Judas capítulo 1 versículo 9. La Biblia se explica sola. Ahora, aunque este pastor citó la Biblia, pero la está citando fuera de contexto, la está distorsionando y usando vocablos fuera de contexto, porque vamos a ver de que quien se apareció hablando con Cristo en el monte de la transfiguración no era el alma de Moisés, como dice este pastor, sino que era Moisés en sí. Para eso vamos a dejar que la misma Biblia sea su propio intérprete. Vamos a ver por qué razón el diablo estaba disputando el cuerpo
de Moisés. ¿Qué se proponía? Según Deuteronomio, capítulo 34, versículo 4 al 6, la Biblia dice que Moisés murió. No pudo entrar a la Canaán terrenal por su pecado, pero murió con esa esperanza de entrar a la Canaán celestial, dice Hebreos capítulo 11. Pero noten lo que dice Deuteronomio 34, versículo 4 al 6, dice: esto es cuando Moisés y Dios subieron al monte Nebo, y Dios lo enterró a Moisés y le dijo: Jehová, esta es la tierra de que juré a Abraham. O sea que Dios le mostró a Moisés toda la tierra de Canaán. Esta es la tierra que juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasará ella. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová. Noten que Moisés murió. Claramente el texto dice que Moisés murió. ¿Y quién lo enterró? Dios, porque solamente Dios y Moisés están hablando aquí. Y dice: y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme a lo dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab. ¿Quién lo enterró? Dios, en la tierra de Moab, frente a Bet-peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Claramente, Moisés murió. ¿Por qué Dios no permitió que su sepultura, la sepultura de Moisés, se descubriera o que alguien la pudiese ver? Porque los israelitas pudiesen idolatrar las tumbas, porque ellos idolatraban a los grandes hombres de Dios. En este caso Moisés era un gran paladín. Estaba en peligro que Israel cayera en idolatría. Por eso es que Dios ocultó la tumba de Moisés. Aquí dice que nadie conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Pero quiero que leamos el texto claramente, que Moisés murió y lo enterró Dios. Moisés ha muerto. Moisés murió. Pero ahora noten, 1500 años después de la muerte de Moisés, sucede la transfiguración, cuando Cristo sube al monte y se transfigura. Noten cómo dice Mateo 17, versículo 3. Y aquí se le aparecieron Moisés y Elías hablando con él, con Cristo. ¿Quién se le apareció? Moisés y Elías hablando con él. El pastor dijo en este video, ustedes lo pudieron escuchar, dice que fue el alma de Moisés, como lo entienden ellos, porque el alma lo entienden ellos de que el alma es algo incorpóreo que sale del cuerpo cuando lo morimos. Entonces, él dice que fue el alma de Moisés, pero el texto dice que se aparecieron Moisés y Elías hablando con él. ¿Por qué le añadió palabras al texto que el texto no dice? El texto no dice el alma de Moisés o el alma de Elías. De paso, Elías no murió. Elías fue llevado vivo en un carro de fuego, según 2 Reyes capítulo 2, versículo 11. Pero en este caso estamos hablando de Moisés. El texto no dice, discúlpenme hermano, el texto no dice el alma de Moisés. Dice que se le apareció Moisés y Elías. Para que Moisés aparezca, no el alma, para que Moisés aparezca aquí, la única forma es de que Dios lo haya resucitado. Porque de lo contrario, la Biblia se contradice. Y esto va para el pastor que dijo de que el alma de Moisés, el texto no dice alma de Moisés, dice que se le aparecieron Moisés y Elías. Porque todos tendríamos que decir el alma de Elías. ¿Cuál alma de Elías si Elías no había muerto? Elías fue llevado vivo al cielo. Lean 2 Reyes 2:11. Entonces, no podemos añadir palabras o conceptos erróneos al texto para defender una doctrina preconcebida. El texto dice, y aquí se le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Si Moisés había muerto y Dios lo había enterrado en el monte Nebo, como lo acabamos de ver, la única razón es de que Dios lo haya resucitado. Porque de lo contrario, desechemos la Biblia y hagamos como los ateos de que le buscan errores a la Biblia y decir que la Biblia se contradice.
Porque los ateos dicen de que la Biblia se contradice. La Biblia no se contradice, la Biblia se explica sola. Aquí dice claramente el texto que se le apareció a Moisés y a Elías. La única forma es de que Dios lo haya resucitado después de que murió. Ahora, aquí viene la información, hermano. Para entender lo que está pasando en el monte de la transfiguración, y esto lo desconocen los protestantes, esto que vamos a estudiar en esta ocasión, porque recuerden de que estamos analizando Judas 9, y vamos a ver de que es correcta la interpretación adventista, y lo vamos a demostrar sin Elena de White, pura Biblia, lo vamos a demostrar de que el diablo estaba impidiendo la resurrección de Moisés porque Moisés representa algo. ¿Qué representa Moisés en profecía? Esto es interesante, hermano. Yo quiero, hermanos, que compartan este material, anoten esta información, porque muchos protestantes como este pastor están confundidos, predicando vino de Babilonia, eso del alma inmortal, eso es pura doctrina griega que viene del paganismo egipcio y babilónico. Los paganos creían de que el alma era inmortal. Primer mentira del diablo en Génesis capítulo 3, no moriréis. La inmortalidad únicamente es un atributo exclusivo de Dios, dice Pablo, el único inmortal. Ahora, para entender lo que está pasando en el monte de la transfiguración y por qué se apareció Moisés y Elías, vamos a ver el contexto de estos textos para ver qué significa esto, qué significa este evento. Hermanos, todo lo que está en la Biblia tiene su significado. Recuerde esto, si está en la Biblia tiene un significado. Vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 16, versículos 27 al 28. Noten que el contexto de Mateo 17, 1 al 3, son los últimos versículos del capítulo 16. Mateo 16, versículos 27 al 28. Noten cómo dice, aquí Cristo está hablando de su venida. Porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles. Entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿De qué está hablando Cristo? De su segunda venida. Ahora noten cómo dice el versículo 28. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, eran sus discípulos, no todos. Hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Aquí lo metimos en un problema. ¿Por qué razón? Porque los apóstoles de Jesús todos murieron. Entonces aquí hay dos posibles respuestas. ¿Cristo le mintió a los discípulos o esto significa otra cosa? Leen el texto. Hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte, o sea, no van a morir hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Pero Pedro ya murió y Cristo no ha venido aún. Mateo ya murió, Juan ya murió, todos los apóstoles murieron, entonces Cristo le mintió. Negativo. Esto significa algo, hermanos. Y quiero que hagan esta información. Este es uno de los versículos que usan los ateos y los críticos de la Biblia para enseñar de que la Biblia se contradice. ¿Cómo es posible, dicen ellos? Ya los discípulos murieron. ¿Cómo es posible que van a ver a Cristo en su venida si ya murieron? Porque el texto es claro. Hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Cómo así? ¿Qué significa esto, hermano? El contexto está en Mateo 17, en los versículos 1 hasta el 5. 6 días después ¿de qué? De lo que pasó en los últimos versículos de Mateo 16. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan su hermano. Noten que solamente tomó a 3 discípulos, porque Cristo dijo, hay algunos de los que están aquí, de que no gustan la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Ahora, Cristo toma 6 días después a Pedro, a Jacob y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto
y se transfiguró. En el griego eso es metamorfosis, cambiar de un estado a otro, como lo hace una mariposa o una libélula. Se transfiguró delante de ellos. ¿Delante de quién? De los 3 discípulos, que era Pedro, Jacobo y Juan. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y después aparece, y aquí aparecieron Moisés y Elías hablando con él. No es el alma de Elías, no es el alma de Moisés como dice el pastor. Se le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Los muertos no pueden hablar. Los que hablan son los vivos. En otro estudio vimos de que los muertos no pueden comunicarse con los vivos porque están inconscientes. Aquí no es un muerto que está hablando con Moisés. Aquí no es un muerto que está hablando con Cristo. Dice el texto, y aquí se le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para vosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. O sea que los 3 discípulos observaron de que era literalmente Moisés y Elías que se aparecieron hablando con Cristo. Los discípulos Pedro, Jacobo y Juan observaron y dijeron: Maestro, hagamos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Los discípulos están diciendo: bueno, hagamos 3 chozas, una para el alma de Moisés y otra para el alma de Elías. El texto no dice eso, hermano. Respete el texto, lea conmigo. Los discípulos observaron a Moisés y Elías. No eran fantasmas que estaban viendo allí, eran Moisés y Elías. Y noten cómo dice el versículo 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí que una voz desde la nube que decía: Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. La misma voz que se apareció en el bautismo de Cristo. El Padre diciendo: Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él escuchad. Los discípulos oyeron esto. Pedro estaba allí, Jacobo y Juan. Ahora, ¿qué representa entonces la expresión? He aquí que muchos no gustarán la muerte, o algunos no gustarán la muerte, hasta que hayan visto venir al Hijo viniendo en su reino, al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Si nosotros respetamos el contexto, la transfiguración es un tipo y una representación de la segunda venida de Cristo. En este sentido, los 3 apóstoles, Pedro, Jacobo y Juan, no murieron antes de ver la venida de Cristo en una representación en miniatura. La transfiguración es un tipo y una representación del magno evento cuando Cristo venga por segunda vez. En ese sentido, algunos de los discípulos no murieron. ¿Y quiénes eran estos discípulos? Pedro, Jacobo y Juan, que pudieron ver la venida de Cristo en una miniatura. La transfiguración es una representación en miniatura de cómo vendrá Cristo con poder y gloria. Los discípulos no murieron, se cumplió lo que Cristo dijo: no morirán algunos de los que están aquí hasta que hayan visto venir al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y esto se cumplió en el momento de la transfiguración, 6 días después. Ahí quedó cumplida la promesa: algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que hayan visto venir al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y lo vieron en la transfiguración, porque la transfiguración representa en miniatura el magno evento de la segunda venida de Cristo. La pregunta es: ¿qué representa entonces el por qué apareció Moisés y Elías? Si la transfiguración es una representación en miniatura de la venida de Cristo cuando venga su reino, ¿por qué se apareció Moisés y Elías? No dice el alma de Moisés y Elías, dice Moisés y Elías. El apóstol Pedro, que era uno de los discípulos que subieron con Cristo al monte, en su carta dice lo que escuchó y lo que vio. Según de Pedro, capítulo 1, versículos 16 al 18.
porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos a su majestad. Noten que Pedro no está diciendo que vio fantasmas, ni que vio el alma de Moisés. Negativo. Tengamos cuidado con estos falsos maestros que están añadiendo palabras al texto. Pero dice, lo que decimos no es porque hemos oído fábulas artificiosas, sino porque habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviado de la magnífica gloria una voz que decía: este mi hijo amado, el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Noten que Pedro está testificando que lo que observó en el monte de la transfiguración era porque lo vio, era real lo que él vio, no eran fantasmas los que vio. Moisés y Elías eran las personas en sí, vivas, que estaban hablando con Cristo en el monte de la transfiguración. La pregunta es, ¿por qué se le apareció Moisés y Elías a Cristo hablando con él? ¿Acaso no hubieron muchos profetas de Dios? Salomón, tenemos también a grandes hombres de Dios, David, a José, a Abraham. Pero ¿por qué Dios escoge solamente a Moisés y a Elías para que se aparezcan con Cristo hablando con él en el monte de la transfiguración? Que ya vimos que la transfiguración es una representación en miniatura de la venida de Cristo cuando venga en su reino. El contexto lo dice. Aquí va la información, quiero que la noten. Moisés representa algo y Elías representa algo. Moisés y Elías representan dos grupos de justos que estarán cuando Cristo venga en su reino, en su venida. Moisés representa a los muertos en Cristo que van a resucitar cuando Cristo venga. Y Elías representa a los justos vivos, que en Apocalipsis 14 y Apocalipsis 7 le llama a los 144,000. Elías representa a los justos vivos que serán transformados y llevados vivos al cielo, como lo fue Elías. Dos grupos de justos que serán o que estarán presentes cuando Cristo venga por segunda vez, los muertos justos y los vivos justos. ¿Dónde dice eso? Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 al 17. Noten cómo dice. Aquí Pablo está hablando de la segunda venida de Cristo. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel. ¿Dónde vimos esta palabra arcángel? La vimos en Judas 9. Cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando por el cuerpo de Moisés. Ahora aparece en la segunda venida, viene Cristo con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Con razón se apareció Moisés, porque Moisés fue resucitado. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, aquí están los Elías, o lo que representa Elías. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor. Dos grupos de justos. Los justos muertos, que representa a Moisés, y Elías, que representa a los justos vivos. Porque la transfiguración es una representación en miniatura de la segunda venida de Cristo. Y cuando venga Cristo por segunda vez, van a haber dos grupos de justos. Moisés representa a los muertos justos que resucitarán primero. Y Elías representa a los vivos que serán transformados. Nótenlo como dice 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 al 52. Pablo presenta también los dos grupos. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, o sea, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento y en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta.
Noten que lo mismo que se menciona en Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 17, porque Cristo viene con trompeta de Dios. Aquí dice Pablo, a la final trompeta, se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, así como fue con Moisés. Y nosotros seremos transformados, los que representan a Elías, o Elías que representa a los que serán transformados, que no gustarán la muerte. Dos grupos de justos. Ahora, ¿quién es el único que puede resucitar? ¿Quién es? Es Cristo, o sea, el arcángel Miguel, jefe de los ángeles. Noten cómo dice Juan capítulo 5, versículo 28 al 29, dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces, ¿por qué es que el diablo estaba disputando por el cuerpo de Moisés? Porque Moisés representa a los justos que van a ser resucitados en la venida de Cristo, porque la transfiguración es una representación en miniatura del magno evento de la segunda venida de Cristo. La pregunta es, ¿por qué que el diablo estaba impidiendo la resurrección de Moisés? Aparte que Moisés representa a los justos que van a ser resucitados, Moisés, hermano, había cometido un pecado y el diablo reclamaba el cuerpo de Moisés, o sea, de no permitir que Moisés fuera llevado al cielo porque no era digno. O sea, el diablo quería boicotear los planes de Dios porque el diablo sabía de que Moisés había pecado, pero lo que no sabía de que Moisés se había arrepentido. Y que el diablo quería romper el simbolismo. Cuando Moisés se aparece hablando con Cristo en el monte de la transfiguración con Elías, estaba dando a entender de que así como apareció allí en el monte de la transfiguración, así vendrá con poder y gloria en su segunda venida. Y habrán dos grupos, los Moisés y los Elías, los justos muertos y los justos vivos. Hermano, hemos demostrado bíblicamente que la interpretación de que el diablo estaba impidiendo la resurrección de Moisés es 100% bíblica. Acabamos de demostrarlo, el por qué se apareció Moisés y Elías hablando con Cristo en el monte de la transfiguración. Aquí acabamos de ver de que lo que hizo este pastor es torcer la Biblia, sacar de contexto la Biblia y añadir palabras al texto que no dice. El texto no dice que se apareció el alma de Moisés, el texto dice que se apareció Moisés y Elías hablando con él, porque estos dos grandes hombres de Dios representan a los dos grupos de justos que estarán cuando Cristo venga por segunda vez, los muertos en Cristo y los vivos en Cristo. Hermanos, Dios nos bendiga. Espero que este estudio haya servido de bendición y tengamos cuidado con estas falacias argumentativas. Hagan lo que hago yo. Siempre cuando escucho algo me voy a investigar la Biblia y empiezo a investigar más información, a ver cuál es la más sólida y más fundamentada con la sola Escritura. Moisés, aunque murió, lo vemos de que Dios tuvo que haberlo resucitado. Y esto lo constata la Biblia. Y lo que vemos en Judas 9 es de que el diablo estaba impidiendo la resurrección de Moisés. Hermanos, gloria a nuestro Dios por este estudio. Espero que este estudio haya sido de bendición y puedan investigar más información, puedan investigar más, puedan leer más. Ahí están las citas bíblicas. Y si hay alguna duda, comenten. Vamos a responder todas sus preguntas a la luz de la palabra de Dios. Vamos a orar. Gracias, Padre eterno, por este mensaje. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos hemos dado cuenta que el hecho de aparecerse Moisés y Elías hablando con Cristo en el monte de la transfiguración es una representación compacta en miniatura del magno evento de tu venida cuando vengas con poder y gloria. Gracias por tu promesa, gracias porque la Biblia se explica sola. Gracias por esta información que tú le has dado al pueblo adventista. Gracias por tu palabra y gracias porque nuestros amigos van a crecer en conocimientos respecto a este tema. Gracias porque estuviste con nosotros, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos.